Esta es una producción para el segundo encuentro de tecnología educativa, enseñanza de las disciplinas en tiempos de pandemia, y lo que voy a compartir es una experiencia en matemática. Mi nombre es Mabel Rodríguez, trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, actualmente dirijo el profesorado universitario superior en enseñanza en matemática y la especialización en didáctica de las ciencias, orientación química, física y matemática. Lo que voy a contar se encuadra dentro del profesorado de matemática en una materia avanzada del profesorado, que es una materia de fundamentos de cálculo que propone objetivos complejos sobre contenidos conocidos. Es decir, los estudiantes han transitado por asignaturas de cálculo en una y en varias variables, materias de álgebra, álgebra lineal. Esta asignatura retoma esos contenidos, pero propone objetivos cognitivamente exigentes y de otra naturaleza, más centrada en la argumentación, en la fundamentación y en la demostración. Como para que tengan una idea cómo está organizada la materia está presentada o está organizada alrededor de 3 ejes. Por un lado, la recuperación de información, a la que además se sume una explicación para mostrar comprensión, no una explicación como para pretender que otro aprenda de la misma. La utilización de conocimiento matemático para resolver situaciones sencillas que tienen que ver con argumentaciones o demostraciones relativamente simples, la explicación del uso de ese conocimiento para esa actividad, y lo mismo el uso del conocimiento matemático para situaciones más complejas, demostraciones un poco más complejas o situaciones de modelización, sumada siempre la explicación. Todo esto atravesado para los distintos contenidos por el uso del lenguaje matemático, tanto natural como simbólico, y la reflexión sobre todo, sobre el uso del lenguaje, sobre el conocimiento matemático, sobre las resoluciones, sobre las explicaciones. Los contenidos alrededor de los cuales trabajamos estos ejes están organizados en 3 bloques: uno primero de números reales y sucesiones, uno segundo sobre funciones y uno tercero sobre integración y, en la medida en la que se puede, generalización de los conceptos anteriores a espacios más generales. Ante la pandemia, yo tenía dada una clase presencial y lo primero que hice fue indagar posibilidades de los estudiantes, si disponían o no de dispositivos, si disponían o no de conectividad, de tiempo para tener encuentros sincrónicos. Eso lo hice a través de una encuesta por mail, que era la vía de contacto que tenía asegurada con los estudiantes, y me encontré con que los estudiantes sí disponían de celulares y conectividad, sea con plan o datos. No todos disponían de computadora, y tenía un estudiante que tenía imposibilidad de tener encuentros sincrónicos, no solo en el horario de las clases, sino en cualquier momento de la semana. Las decisiones que tomé en ese momento fueron decididamente pensar la materia íntegramente asincrónica. Pensaba en este estudiante que no quería que tuviera posibilidades diferentes de otros estudiantes, y atiné inicialmente a pensar en no resignar objetivos, aunque pudiera no tomar todos los contenidos. En realidad, aunque pudiera resignar el alcance de los contenidos, quería tomar los contenidos de los 3 bloques. Es decir, en lugar de pensar trabajar exhaustivamente con los contenidos del bloque 1, del bloque 2, hasta donde se llegara, decidí incluir contenidos de los 3 bloques, aunque con un alcance o con una profundidad, yo diría más alcance que profundidad, menor. En el inicio de la pandemia teníamos la posibilidad por delante de eventualmente volver a clases. Entonces, en ese regreso a clases, yo iba a evaluar si hacía falta retomar parte de lo trabajado o podría avanzar con contenidos de los mismos bloques, pero agrandando o aumentando el alcance. Decidí hacer una clase semanal, con lo que clase significaba para mí, que era un contacto semanal con los estudiantes en el que les presentaba el trabajo para toda la semana, trabajo que tenía desde ver videos, hacer ejercitaciones, interactuar en un foro,
interactuar con compañeros, resolver cosas, ellos grabar videos y entregarlos. Es decir, la clase era concebida como o con un hilo conductor en el que yo planteaba la intención del trabajo en esa semana y organizaba las tareas de ellos y lo que yo les ofrecía. Entonces, la decisión al iniciar con esto, al decir, bueno, ¿qué hago con estas decisiones? Fue pensar íntegramente el diseño de la materia de nuevo, no pensar en adaptar lo que hacía en mis clases presenciales para la no presencialidad, utilizar el aula virtual y utilizar el Telegram para consultas. Quiero dar un ejemplo de cómo trabajé con ejemplos con los estudiantes en este tiempo de pandemia. Yo quería inicialmente mantener la posibilidad, esto en realidad viene a cuento de que en una encuesta para ver cómo estaban funcionando las clases y mi propuesta con los estudiantes me pedían más ejemplos y yo quería no resignar la posibilidad de que mis estudiantes resolvieran actividades antes de ver resoluciones hechas. Entonces, con esa pretensión, con esa intención de que pudieran hacer el intento de resolver antes de ver la resolución y con el cuidado de que los ejemplos resueltos no fueran tomados como modelo a seguir, decidí hacer un tratamiento en el cual planteé algunas pautas para el trabajo con los ejemplos que centralmente daban un primer tiempo de trabajo libre de los estudiantes frente a la consigna que yo iba a resolver, que yo iba a dar eso como ejemplo resuelto. Les pedía que chequearan que hubieran comprendido el enunciado y si no comprendían el enunciado les iba a dar pistas. Si acaso el enunciado estaba claro, les decía que intenten resolver nuevamente y si no podían avanzar con la resolución, yo les dejaba pistas para ayudarlos a resolver y los volvía a mandar a intentar resolver la actividad. Si eso tampoco funcionaba, les daba una resolución escrita completa, pero muda, es decir, como la encontrarían en un libro, y recién al final les hacía una explicación en video de la resolución. Todo esto lo manejé con videitos cortos. Por ejemplo, las pautas de trabajo para todos los ejemplos se las di por escrito y les grabé un video de menos de 3 minutos. Las ayudas para el enunciado las grabé en un video de alrededor de 3 minutos. Ni me gastaba en hacer un tipeo de las consignas en procesadores de texto porque el tiempo no me daba. Las ayudas, la resolución, las ayudas para la resolución también las grabé en un video de unos 7 minutos. El texto con la resolución muda se los alcancé y finalmente la explicación en un video de alrededor de 17 minutos. ¿Con qué desafíos me encontré o cuáles fueron los desafíos que más me inquietaron en estos inicios? Inicialmente no perder contacto con los estudiantes y yo quería la posibilidad de que estuvieran ahí para que cursen. O sea, perderlos era no tenerlos, no tener la posibilidad de que se engancharan en la propuesta que yo iba a hacer. Otro desafío fue no resignar los objetivos. Yo podía resignar el alcance de los contenidos, pero no quería resignar los objetivos, lo que hubiera sido mucho más simple para mí. Mantener la oralidad, es decir, la explicación oral, matemática, mucho se maneja con símbolos y por escrito, y hay una distancia enorme entre esos símbolos escritos y la oralidad. Mantener las interacciones entre los estudiantes, yo tener márgenes de tiempo para el diseño de las clases, clases que tenían que tomar en cuenta lo que estaba pasando con mis estudiantes, es decir, yo no podía tener armadas todo el cuatrimestre de clases como si fuera un enlatado rígido independiente de los alumnos, pero eso me tenía en una constante producción de la clase de la semana siguiente en función de lo que hubiera pasado en la anterior y tratar de mantener el ánimo y el entusiasmo en mis estudiantes. El mío lo tenía asegurado. ¿Qué me llevo como aprendizajes? El pensar todo de nuevo, el pensar íntegramente las clases, cómo comunicarnos, cómo incentivarlos, cómo acompañar, cómo dar ejemplos. Este fue un ejemplo de eso, cómo evaluar y más. Y creo que el aprendizaje más valioso es la claridad en la forma de pensar, en la forma de pensar y concebir las clases que llamo así virtualizadas o en tiempos de excepcionalidad,
que creo que es lo que nos deja como un mensaje fuerte, incluso para cuando sea el regreso a alguna presencialidad que no sabemos cómo es, para el año 2021. Muchas gracias.